Good morning, good afternoon, Buenos good días, evening. buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al octavo Foro Sur-Sur sobre sostenibilidad. El tema es la política de la esperanza, la resiliencia y la resistencia de los pueblos en tiempos de catástrofes. Desde la primera conferencia Amistad, a Esperanza y Sorpresa, la claves de la nueva era, dictada por Gustavo Esteva el 15 de junio, ya hemos organizado 10 diálogos, 14 conferencias y 3 talleres. Tenemos una audiencia promedio de 700 a 100 personas en Zoom y alrededor de 350 personas chinas en una plataforma de redes sociales en China. Para todas las sesiones proporcionamos interpretación simultánea al inglés, chino y al español. Nos gustaría agradecer a los intérpretes de hoy, Julieta Méndez, Sandrine Alongi, Wang Xiaomei y Lin Menhong. Hoy tenemos la conferencia número 15, Graneros Culturales para un Kampung Habitable, Negociación y Resiliencia en Indonesia, dictada por la profesora Melanie Budianta. Permítanme primero presentarles a los comoderadores y oradores de la sesión de hoy. Mi nombre es Sitsui Margaret Jadi, soy profesora adjunta del Instituto de Reconstrucción Rural de China de la Universidad Southwest de China. Soy miembro de la Junta del Grupo de Intercambio Regional Asiático para las Nuevas Alternativas y una de las miembros fundadoras de la Global University for Sustainability. He participado activamente en el movimiento de reconstrucción rural de China desde el año 2000. La doctora Ariel Sale es profesora invitada en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nelson Mandela en Sudáfrica. También es ex catedrática de Sociedades de Postcrecimiento de la Universidad Friedrich Schiller en Jena, Alemania, y también es investigadora asociada en Economía Política de la Universidad de Sydney, Australia. Los escritos transdisciplinarios de la doctora Sale son fundamentales para la ecología política como estudio emergente de las relaciones entre la humanidad y la naturaleza. Su enfoque materialista encarnado enfatiza la centralidad del trabajo reproductivo o regenerativo en el sistema mundial. Al restaurar el valor de las habilidades locales de cuidado cotidiano y los conocimientos indígenas, la doctora Sale reexamina las cuestiones de justicia social y la sustentabilidad, como el cambio climático, la economía verde neoliberal también. Su trabajo teórico se basa en la experiencia de activistas en políticas antinucleares, cuencas hidrográficas, protección de la biodiversidad y apoyo a las mujeres de Asia y el Pacífico que crean alternativas comunitarias ecosuficientes. Sale está escribiendo actualmente una crítica de varios volúmenes de discursos sobre el pensamiento ambiental. Y ahora quiero presentar a nuestra oradora, la profesora Melanie Budianta. Es profesora de Literatura y Estudios Culturales en la Universidad de Indonesia. Es una activista e intelectual que ha publicado trabajos sobre género y diversidad cultural. Obtuvo su licenciatura en el programa de estudios ingleses en la Universidad de Indonesia, una maestría en estudios estadounidenses en la Universidad del Sur de California y un doctorado en inglés en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Se desempeña como miembro del colectivo editorial en varias revistas académicas, incluidas Inter-Asia Cultural Studies, Journal Wakana, Wakana Sani e Indian Journal of Gender Studies. Se ha desempeñado también como miembro del comité de selección en la beca Ahriman, en Asian Public Intellectual y en el premio literario Euroseas en 2015. Fue investigadora en el Instituto de Investigación de Asia en 2010, profesora invitada en la Universidad de Kioto en 2016 y en la Universidad de Nápoles de Oriental en 2018. Sus publicaciones incluyen Un océano del ser, literatura del archipiélago indonesio en 2017 y Escritoras indonesias, editado en 2015.
Entre sus artículos publicados se encuentran Migración laboral y pertenencia cultural en Asia globalizada, publicada en la Revista Internacional de Estudios Culturales de 2016, y Más allá del multiculturalismo, redefiniendo la nacionalidad en una era globalizada, publicada en Multiculturalismo y desafíos de la democratización en Europa y Asia en 2014. Muchas gracias. Le damos la palabra a Melanie Budianta. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Jadi. Me honra mucho estar aquí en el octavo Foro Sur-Sur sobre sustentabilidad y estoy lista para debatir con ustedes y con el público el tema de la sustentabilidad cultural en Indonesia y en el Kampung de Indonesia. Así que voy a compartir mi PowerPoint, mi presentación. Bien. Me gustaría comenzar entonces dando una definición de diferentes términos. Primero, Kampung. ¿Cuál es la definición de Kampung, tanto urbana como rural? Y todos los problemas críticos que están relacionados con los Kampung. Luego voy a hablar sobre los graneros culturales y por qué son relevantes en nuestro debate sobre los Kampung. Y más tarde voy a hablar de diferentes ejemplos de activismo en kampungs y la forma en que el Estado se posiciona frente a este tipo de activismo. Mi tema de esta charla de hoy mi objetivo es ver cómo este concepto de graneros culturales se utiliza para el activismo kampung para negociar con la globalización actual y construir una resiliencia. Entonces, primero voy a hablar del kampung. Hay diferentes significados para la palabra kampung y esto tiene que ver con aldeas rurales que son asentamientos informales no planificados en las ciudades y también las desakota, que son las aldeas urbanizadas. Entonces, el término kampung refiere a todo esto, usualmente a una unidad cultural más que a una unidad administrativa. El término kampung en sí tiene algunas connotaciones en Indonesia. No es un término neutral. La connotación usualmente no es positiva. Generalmente, si uno habla del kampung urbano, se refiere a algo que está pasado de moda, algo que no es cool para los millennials, algo que es como que está retrasado, ese tipo de cosas. Pero si se lo considera como un pueblo, tiene una nostalgia, un sentido de regreso a casa, de ciudad natal, algo así. Este es un ejemplo del kampung urbano. Es usualmente algo muy densamente poblado en Yakarta. En otras ciudades también tenemos callejones, viviendas muy pobladas. Es un asentamiento urbano no planificado en las ciudades. Entonces, también tiene diferentes tipos de contextos en diferentes ciudades. Por ejemplo, en Yakarta tenemos kampungs que están cercanos al área industrializada, otros que están en el centro, pero más o menos tienen este aspecto, como en la foto, mucha población con viviendas simples. Algunas personas utilizan el término barrio marginal para el kampung, que tiene por supuesto una connotación diferente y diferentes activistas desde su propia perspectiva no les gusta
que se utilice este término para referirse al kampung. Si hablamos de kampungs rurales, es un poco diferente. Está bastante aislado de la ciudad, o si no tenemos en el medio el Dakota urbanizado. Este es un ejemplo del kampung en Flores, que está fuera de Java. Por supuesto, varían los kampungs, pero este es para darles un ejemplo de la diferencia entre los kampungs urbanos y rurales. Entonces, ¿cuál es la condición actual hoy en día del capitalismo globalizado? Sabemos que siempre estamos yendo en esta dirección para crear un, una foto futurista de las ciudades, las megaciudades, las ciudades inteligentes, con mucha tecnología, tecnología digital. Y tenemos estas estimaciones de que con las expansiones, con la expansión de la urbanización, en el año 2050 habrá entre 55 a 68% de personas viviendo en ciudades. Algunos estudios mencionan que la región con la mayor cantidad de megaciudades son Asia y África. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de este tipo de trayectoria urbana en la que nos estamos dirigiendo con respecto a los kampungs? Una de las consecuencias es que muchas áreas rurales van a ser transformadas, incluidas en espacios urbanos. Vemos ya en día un consumo urbano, un tipo de vida urbana entrando en estas comunidades, incluidas las mentalidades transaccionales. Entonces, esta es una de las características que se están conformando tanto para los kampungs rurales como para los kampungs urbanos. En este momento tenemos una pandemia y la pandemia sirve como llamada de atención para todos y para todas. Se transforma en un espejo que refleja los problemas de la perspectiva cosmopolita urbana de hoy en día, así como nuestras trayectorias neoliberales actuales. Antes que nada, estamos enfrentándonos a una destrucción ecológica, específicamente gracias a las industrias extractivas y la expansión urbana en todo el mundo, especialmente en Indonesia, diría yo. Por ejemplo, una de las más grandes islas en Indonesia, Borneo, solía ser llamada la tierra del trabajo. Hay una fuente de oxígeno, ahí tenemos una selva tropical, pero si uno vuela por sobre esta isla hoy en día, prácticamente no se ve ya nada de selva porque ha sido reemplazada por plantaciones de palmas, de palmeras para obtener aceite de palma. Entonces, esto hace mucho tiempo que ocurre, por supuesto, pero ahora debido a esta pandemia nos hace dar cuenta qué significa si no tenemos más selva. También hablamos de la zoonosis, como el virus que se está expandiendo provino de un animal y se expandió a a los seres humanos, etc. También nos preocupamos por el consumo y la contaminación urbana, porque cuando comenzó la pandemia,
Había muchas imágenes de ciudades que estaban silenciosas y que la contaminación se había reducido. Entonces, antes de la pandemia, las ciudades estaban completamente contaminadas. Este es un signo de que la capacidad del planeta, la capacidad que tiene el planeta para sobrevivir no puede sostener nuestra forma de vida, nuestra forma de consumo. También nos dimos cuenta algo con respecto a la conexión de los espacios, porque en este capitalismo global las personas están conectadas, relacionadas a través de tecnologías digitales y vemos intercambios de capitales que van de una aldea a otra, de un pueblo a otro, entonces el mundo está conectado. Pero a veces esta conexión se da por sentada y no vemos cuál es la relación que tenemos con estos tipos de conexiones. Al comienzo mencioné que el kampung siempre se lo considera un problema desde la perspectiva de las personas modernas, del modernismo urbano. ¿Y por qué se lo ve como un problema? Porque desde el punto de vista de las megaciudades o de la expansión de este estilo de vida cosmopolita, de estas ciudades, de estos centros cosmopolitas, el kampung es algo que hay que corregir, es algo que hay que limpiar, porque incluso desde la modernidad colonial, el kampung se lo ve como un problema porque es una fuente, lo ven como una fuente de enfermedades, una fuente de crímenes, de delitos. Y en esa trayectoria urbana en la que nos encontramos hay tres posibilidades o tres perspectivas. Primero, el kampung tiene que ser eh, aburguesado, gentrificado, para ser actualizado, entonces, para que pueda satisfacer las calificaciones de una ciudad cosmopolita. Pero para que sea gentrificado o aburguesado, entonces el área del kampung, el territorio, tiene que convertirse en áreas para el consumo urbano o, o en áreas residenciales, en áreas que cambien de una forma tal que se ajusten al modelo de ciudad cosmopolita. Lo que esto significa es que las comunidades en donde se encuentran los kampung actualmente van a ser desalojadas de diferentes formas. Primero, los territorios van a ser modificados, cambiados. Personas van a ofrecer capitales, dinero para que los habitantes de los kampung den sus tierras para que el área pueda ser aburguesada. Y esto significa que tarde o temprano los habitantes de los kampung van a tener que mudarse a otra parte con el dinero que puedan obtener de la venta de sus tierras. Y otra cosa es el desalojo forzado. Hay diferentes tipos de desalojos que están ocurriendo en los kampungs basados en temáticas legales. Una cosa que tenemos que saber es que muchos habitantes del kampung no tienen documentos legales que les permitan permanecer allí. Entonces, en términos de legalidad, no tienen derechos para quedarse ahí. Y el Estado puede tomar su tierra cuando quieran. Kampungs in Java and Algunos kampungs están ubicados como zonas rojas
o como zonas oscuras, peligrosas. Entonces, estos campos, bajo esa perspectiva de modernidad urbana, seguramente ha afectado a la gente y la población de ahí, cambiándolo en un sistema de consumo urbano. Y está amenazando las comunidades de los campones. Pero estos campones no son realmente espacios, o no son únicamente esos tipos de espacios, sino que toda la gente que vive allí. Mucha gente tiene generaciones viviendo ahí. Tienen un vínculo muy fuerte con sus vecindarios, sus vecinos, y se siente de verdad como en su tierra natal ahí. Son los problemas que están enfrentándose ahí en los campones. En las zonas rurales, la expansión urbana también fue como, vista como una amenaza para ellos, porque vemos una demanda muy fuerte para convertir esas tierras como venta inmobiliaria. También se están enfrentando a un desalojo, un acaparamiento de tierra, y entonces vemos mucha pérdida de tierra para sembrar el arroz, para justo convertirlo en tierras industrializadas. Afuera de la zona rural de Java hay muchísimas minerías, industrias extractivas y están presionando los campones rurales, los están empujando hacia afuera para quitarles sus tierras y convertirlo en, en estas plantas industriales gigantes, diferentes tipos de contextos ahí. Así podemos ver la diferencia entre los campones rurales y urbanos. Pero se nos olvidó darnos cuenta que las ciudades, las- la zona cosmopolita, está también incluyendo los campos y se nutre de ahí, porque los campos entregan muchos alimentos básicos y trabajan en las industrias de las ciudades. Claro, ofrecen un ingreso muy bajo para las personas ahí. Es una fuerza de trabajo muy explotada de alguna forma. Los aldeanos entonces están casi forzados a mudarse hacia las ciudades para trabajar, ganando muy poco. No hablamos únicamente de la obra, de la mano de obra, sino también an- la expansión de la ciudad. Cuando llegan a querer borrar esos campones y modificándolos en espacios urbanos, incluidos dentro de la zona cosmopolita. Los campos rurales y urbanos son muy vulnerables porque cuando empezamos en 2020 hasta ahora, vimos
la densidad de población en estos kampungs, la esparcida de espacio entre los alojamientos y los barrios. También vimos que tienen un acceso muy limitado a los centros de salud y apoyos para obtener documentos legales. As- no tienen tanto acceso a estos apoyos de parte del gobierno. También vimos que perdieron muchos empleos con el cerramiento de las empresas o la cancelación de los servicios domésticos para estar protegiendo o prevenir la expansión de la pandemia. En los campones rurales vimos unas olas de migrantes regresando a su tierra natal y a sus campones natales por las políticas extranjeras de los países donde habían migrado. Y regresando ahí se dan cuenta que no hay trabajo ahí para los trabajadores migrantes dentro de las ciudades. Y también hay ese riesgo que puedan estar trayendo el virus con ellos durante ese viaje de regreso. Tenemos también que entender que las zonas rurales mm, no tienen tanto acceso a trabajos por la distancia entre las ciudades y esos campos. Por eso es urgente y muy crítico para esas comunidades de poder construir su resiliencia. La primera, la temática sería la suficiencia alimentaria. Poder recuperar la propiedad de sus tierras y de sus jardines, cultivando vegetales o diferentes cultivos, ciertos pequeños, para el consumo de sus pueblos. Por ejemplo, el coco, otros tipos de cultivos de la agricultura. Entonces han cambiado sus cultivos, ¿no? Ya no han producido tanto de forma local, sino han, han cambiado sus cultivos hacia cultivos monocultivos, por ejemplo, o donde hay una demanda más fuerte y para poder ganar más dinero, para poder mandar a sus hijos a la escuela, para poder comprar comida al día a día. Por ejemplo, el aceite de palma ha sido claro, un panel muy fuerte para la industria que entrega más dinero si la cultivas. Pero también como los negocios, agronegocios, han cerrado puertas por la pandemia, tuvieron que encontrar la forma de recuperar sus tierras y empezar otra vez a cultivar vegetales y tener su huerto. Luego, segundo punto es la reconstrucción de la comunidad para asegurar el cuidado de las personas mayores. Entonces, reconstruir esta solidaridad social que fue totalmente difuminada o olvidada por causa de esas estructuras neoliberales y de la mentalidad transaccional. Por ejemplo, la tradición de este término
de ayudar uno al otro, apoyarse entre sí. Y donde recibíamos dinero de apoyos, subsidios del gobierno para poder estar ayudando y cuidar a las personas mayores. Es una forma de resiliencia. Los jóvenes en los campuns sienten que no son cool, no están de moda de esta forma. Entonces tienen un complejo de inferioridad. Se ven, no se ven como personas modernas, como la gente de las ciudades, en los centros, ¿no? De las ciudades. Entonces ya no quieren estar vinculados o asociados a los campuns donde vienen. Quieren mudarse a las ciudades, trabajar en la ciudad, en las industrias, cualquier cosa para no tener que quedarse en los campuns. Entonces yo creo que es muy importante esta forma de resiliencia para justo recuperar el orgullo de los jóvenes de sus propios pueblos, de sus campuns. Ahora vamos a estar hablando de este término de los bienes comunes, commoning, los bienes comunes. Es para regular o gestionar un espacio abierto a través de la participación democrática, a través de la comunidad local, con una perspectiva inclusiva, una ideología inclusiva, para poder organizar este espacio abierto. Ahí tenemos unas referencias de Gareth Hardin que habla de la tragedia de los bienes comunes, que habla de la imposibilidad de dejar un espacio común al alcance de todos. ¿Por qué? Porque dice que porque ese espacio es- estaría usado por gente avara, por la codicia, y entonces que aprovecharían de este espacio y lo privatizaran. Dice que esa es la única solución, de poder privatizar esos espacios públicos abiertos para poder aprovechar de esos espacios lo mejor posible. Esa es la vía. Y entonces eso nos lleva directamente a la capitalización. Es lo que vemos ahorita, hoy día, con la compra de esos espacios por los hoteles, las grandes empresas multinacionales. Eso ha sido ya privatizado. Pero tenemos Elinor Ostrom que habla del gobierno o de la gestión de los bienes comunes. Y dice que sí, estos espacios abiertos pueden estar gestionados por la comunidad y puede ser durable, sostenible. Y puede ser visto como una alternativa a Quote Kidwani and los estados o el capital de privatización. resist the widening circuits of ¿Cómo capitalism. resistir en estas circunstancias del capitalismo? Es seguir dando vida a estos bienes comunes y también a través de las comunidades ecológicas y sostenibles. Commoning or the ¿Cómo theory. hemos hecho esto a través de Indonesia en estas prácticas? We don't understand what it means. But if use the local term, lumbung, or rice granary, Aquí hablamos del término del lumbung o los granados de arroz, los graneros, perdón, de arroz. this term, lumbung or granary, Estoy teniendo un problema de conexión, pero known all over Indonesia.
Este término del lumbung o granero de arroz es un término conocido a través de toda la Indonesia. Son nada más ejemplos. Es un término muy local de ahí. Hay tantas terminologías distintas para decir lo mismo en cada localidad. A través de toda Indonesia, todos saben lo que significa lumbung o estos graneros de arroz, porque es una tradición, una forma tradicional de obtener y resguardar el arroz. Ahí vemos una foto de un tipo de granero de arroz, de granero muy local y que permite tener acceso a alimento de forma eh, diaria en su propia casa. Cada pueblo tiene sus propios graneros comunitarios. Son lugares de resguardo como bodegas para resguardar el arroz o el maíz, cualquier tipo de cultivo para mantenerlo ahí a salvo. Pero cuando la gente necesita alimento, por ejemplo, si hubo un fracaso en el cultivo, una pérdida del cultivo, ahí saben que pueden tener acceso y tienen arroz resguardado por esas ocasiones. Y de esa forma estarán capaces de poder comer durante estos momentos trágicos o de crisis. Entonces, el lumung es conocido por todos ahí. Y aún en los espacios urbanos también recuerdan esta noción de granero. Entonces, ahorita la idea es de reconectar con estos graneros culturales. Y entonces, los granos de estar recolectados, cosechados y resguardado ahí. No solamente es alimento, pero también es su fuente de alimento, su fuente cultural, cómo se juntan para recolectarlo, es su memoria, sus tradiciones, la capacidad, la oportunidad de poder acceder a medicina herbal. Es toda una tradición también a través de los masajes, contiene muchas cosas, muchos aspectos culturales. Bailes tradicionales, arte. Estos, estas fuentes culturales han sido debilitadas últimamente por causa de la globalización urbana. ¿Por qué? Porque lo que ya hemos mencionado, la gente ya no está orgullosa de estos aspectos culturales. Quisieran más bien volverse más modernos, como en las ciudades. Lo toman por asentado y quieren cambiar. Pero aquí el enfoque es justo hacerlos realizar que sí hay algo muy valuable, algo muy valioso ahí. Y que pueden vivir de esto, que puede ser sostenible. Entonces, el granero se usa mucho como a través de la gente local como un símbolo para su pueblo, para las redes sociales, para unirse, unificarse. Es una forma de conectarse entre ellos. ¿Cómo lo traducen
cómo traducen estos graneros de arroz en acciones. De una forma sencilla, ponen todo dentro de una caja de vidrio, todos los objetos culturales históricos para poder enseñar a todo el pueblo lo que significa y recobrar la memoria del pueblo. También se dieron cuenta que los campoons es un espacio colectivo y que se tiene que cuidar y que puede generar un ambiente. Entonces, ¿cómo encontrar la forma de generar esos espacios habitables, dignos, confortables, para quedarse ahí? ¿Cómo generar esos espacios? Y aumentando los recursos que tienen para poder decorar sus casas y cómo usan este espacio disponible en un espacio colectivo. El espacio abierto, por ejemplo, puede ser acomodado para que la gente pueda compartir actividades juntas, puede ser cualquier cosa. Share it to the community, for the community. So those who have empty land that are not used, Entonces, quienes tienen tierras vacías pueden utilizar estas tierras para reuniones, para espacios de juegos, patios de juegos para los niños. También, también cómo se puede pasar el conocimiento que tienen a las generaciones más jóvenes. Usan cualquier espacio que tienen, en los callejones, cualquier tipo de espacio que tengan, para enseñar lo que saben. Por ejemplo, aquí vemos el canún, cómo tejen, cómo las niñas, los niños pueden aprender este oficio para saber cómo hacer estas artesanías tradicionales, que es una fuente de sustento muy importante para la comunidad. También comenzaron a revivir nuevamente los rituales diarios pequeños. Por ejemplo, aquí vemos cómo están haciendo para moler el arroz para que la cáscara esté separada del arroz. Entonces, esta técnica se utiliza como una especie de instrumento musical y las mujeres golpean así el arroz y se transforma en música para ellas. Y la música se puede utilizar para, para rituales, para darle la bienvenida a los invitados, para todo eso. Y este también es un ejemplo de cómo transmitir lo que saben, por ejemplo, las recetas de las abuelas, cómo pueden hacer alguna receta tradicional, pero hacerlo de una forma tal que la generación millennial, la generación más joven, sienta que no está pasado de moda. Se puede transformar en un estilo de vida que sea apropiado para ellos. Por ejemplo, pueden crear cafés en campones o en los callejones, cafés de callejones, por ejemplo. Allí ponen las recetas tradicionales y las presentan de forma tal que es, que es como una forma más contemporánea,
que está más a tono con el gusto de los jóvenes. Al mismo tiempo, estos cafés de las aldeas también se pueden utilizar como espacio para reunirse, para debatir y más cosas. Esto que ven aquí es lo que Kimchi, lo que Yadi han hecho muchas veces en Hong Kong, en China, con las comunidades de allí, es la agricultura urbana para la seguridad alimentaria. Durante la pandemia, esto se ha transformado en una tendencia, no solo en los kampungs urbanos, sino también esto ha sido una tendencia en los espacios de clases medias que han comenzado a hacer esta agricultura urbana, incluso si tienen terrenos muy pequeños, porque se dieron cuenta que necesitan de seguridad alimentaria. Cuando las ciudades o los kampungs están atravesando confinamientos, por ejemplo, y no pueden salir de sus hogares, al menos tienen algo que pueden utilizar para consumir a diario. Y es así como lograron tener esta agricultura urbana, trabajaron en conjunto. Esto, por supuesto, es antes de la pandemia. Aquí ven otra foto de una actividad de agricultura urbana en los kampungs urbanos. Y lo que hacen estas personas es organizarse para poder compartir el trabajo, cómo hacer diferentes agendas, repartir los tiempos. Ven aquí en la parte a la derecha, ven que las madres tienen que ser responsables de algunas actividades. Por ejemplo, los lunes es para para las madres, los domingos es para que trabajen los niños, los viernes a la noche es para los padres y para los jóvenes, y también entonces escriben los nombres de quiénes son los responsables de cuidar de las huertas. Entonces trabajan en conjunto para cuidar los recursos que obtienen para así sobrevivir, para ser resilientes en estas ciudades, viviendo en la época de la pandemia. Aquí se ve un ritual, o más bien diría un hábito tradicional de contribuir una taza de arroz por día. Esta es una tradición de Java. Cada hogar lleva a un almacén del kampung una taza de arroz para cuando sea necesario. Todos los días, cada hogar contribuye entonces esta porción de arroz y los organizadores del kampung recogen este arroz y luego cuando alguien necesita ese alimento, lo pueden utilizar, lo pueden tomar de allí, del almacén. Esta es durante la época de la pandemia, cómo se mantuvieron saludables en los callejones. Están ahí ejercitando los habitantes del kampung. Hoy en día lo que se ve es que hay muchos problemas de salud mental, de estrés, entonces crearon este espacio digital para que las personas compartan sus quejas, sus problemas, los debatan con amigos, amigas. Entonces, esta es la iniciativa de la comunalización, del commoning, de hacer algo en conjunto para enfrentar a la pandemia. Ahora querría compartir algunos cuentos, algunas historias de los kampungs dentro del concepto de graneros culturales. Tell you about Estos kampungs de los que les voy a hablar están conectados en una red de kampungs llamada Nusantara Kampung Network. Y esta red comenzó a través de un grupo de WhatsApp.
Se conectaron entre sí los activistas de los diferentes kampungs a través de WhatsApp y lograron con esto conectar unos 50 kampungs, y estos kampungs comenzaron a debatir regularmente sus problemáticas sociales, agrícolas, culturales, etc. El primer kampung que comenzó con esto es el Sempluk. Este kampung está ubicado en Malan, en el este de Java. Fue inicialmente una aldea rural separada de la ciudad porque hay un gran río que lo separa de la ciudad. Y los que se quedaron allí son trabajadores manuales que viajaban a la ciudad para trabajar y volvían a la aldea, a sus casas. Pero Malang comenzó con una pequeña cantidad de personas y se empezó a expandir, a ser cada vez más grande y se expandió hacia las afueras. Finalmente llegaron hasta un puente que un inversor construyó para llegar a esta área rural, y muy pronto este kampung, que solía ser un área rural, comenzó a verse rodeado de un ambiente de clase media gentrificado. Pasó de un kampung rural a un kampung urbano en el medio de este proceso de gentrificación de clase media. Y para ellos les resulta muy fácil vender las tierras porque cada vez se vuelve más y más cara en este ambiente aburguesado. Entonces, cada vez más personas se ven tentadas a vender su terreno. Pero se dieron cuenta que en realidad querían quedarse ahí, porque ya habían vivido allí por mucho tiempo, tenían un lazo como comunidad, muchos estaban relacionados a través de diferentes matrimonios, por ejemplo, no querían dejar su kampung, pero se enfrentaban a este tipo de desalojo, de presión de la ciudad. Muy pronto el kampung iba a desaparecer, entonces, para mantener esta aldea junta, comenzaron a crear una estrategia. La estrategia, primero que nada, es para ellos mismos. Querían crear algo en conjunto para recordar los viejos tiempos, cuando la ciudad estaba lejos, cuando no tenían electricidad, entonces tenían que utilizar lámparas de querosén. Comenzaron entonces a juntarse entre pocas personas simplemente para recordar los viejos tiempos. Tenían bailes, los niños cantaban, pasaban la noche juntos. Comenzó siendo una sola noche, después 2 noches, 3 noches, una semana. Y se dieron cuenta que esto era importante mantener esta unión. Había un profesor de una universidad que se casó con una persona del kampung y se quedó ahí a vivir. Este profesor de universidad ayudó a que este festival de kampung creciera y fuera algo más que un festival local, sino que empezó a invitar a personas a que vinieran, a que se unieran al festival, empezó a promocionarlo y finalmente, para usar el término neoliberal, hicieron como un branding, un desarrollo de marca del kampung. Entonces, el kampung se hizo cada vez más conocido en la ciudad y se transformó en un ícono. Cuando se transformó en un ícono, las personas empezaron a venir más seguido y había una justificación, una razón para que los capitalistas, el capital que los rodeaba, los dejara estar ahí. Porque tenían un cierto rol que cumplían para la ciudad, proporcionaban algo para la ciudad.
Entonces, esta estrategia se llevó a cabo para negociar la expansión urbana y para poder vivir ahí en el kampung. Y a partir de este festival, el activista pidió la ayuda de otros kampungs, de otros amigos. Había cantantes de kampungs o grupos de bailarines que se unían y este fue el comienzo de esta red de kampungs. A partir de este festival se transformó en una red y comenzó a crecer y ampliarse cada vez más para conectarse con otros kampungs. Y basado en el ejemplo de este kampung, otros kampungs intentaron hacer algo parecido, algo que fuera característico de su propia aldea. Ahora quiero presentarles un ejemplo de la subaldea Karangreng. Esto está en el centro de Java y la mayoría de sus habitantes son mujeres viudas. 40% de los 63 hogares están compuestos por mujeres viudas y son agricultoras y moledoras de nueces melincho, que tienen un ingreso mensual muy, muy bajo. No hay ningún tipo de atractivo turístico en este kampung, no hay nada más que arrozales y campos. Es bastante común, normal. No hay cascadas, no hay grandes ríos, nada, ningún tipo de atractivo como estos. Pero había un show de reality, un reality show, un programa de televisión que inspiró a una persona para que creara un proyecto para que las personas de esta ciudad estuvieran conectadas con el kampung, para que experimentaran qué significaba vivir en el kampung. Pero entonces, para que pudieran hacer esto, tenían que tener diferentes tipos de actividades. ¿Qué actividades podían llevar a cabo para los citadinos, para que ellos se unieran a ellos más allá de la molienda de las nueces? Tenía que haber algo más. Porque estas personas de las ciudades que eran invitadas eran tal vez estudiantes de secundaria, tenían que tener algo que les resultara atractivo. Tenía que haber algo más que, que todas las cosas comunes para estas ciudades, para estas personas de las ciudades. Entonces, las personas del kampung también ya tenían este tipo de actividades, pero empezaron a volver a aprender los juegos tradicionales para poder jugar con los niños, con los jóvenes de las ciudades. Entonces, reaprendieron estos juegos y empezaron a disfrutarlos. Empezaron a practicar artes marciales, juegos. Todas estas cosas las volvieron a aprender. Y cuando finalmente tenían este proyecto andando y obtenían dinero, compartieron esos ingresos. Primero con las viudas, porque cada viuda eh, prestaba su hogar para alojar a 10, a 15 niños. Entonces, estas ganancias se usaron para construir un espacio común para la enseñanza de artes tradicionales de las aldeas. Esto, por supuesto, funcionó hasta el comienzo de la pandemia. Cuando comenzó la pandemia, el proyecto se tuvo que detener porque no podían no podían hacer que las personas fueran y vinieran del kampung a la ciudad. Entonces, tenían que tener otras fuentes de ingresos. Por supuesto, ahora tienen los ahorros de esta actividad y ahora lo pueden utilizar para sobrevivir. Y también tienen la agricultura urbana para ayudarlos a sobrevivir. Ahí vemos
un evento que organizaron las migrantes, mujeres migrantes. Los niños los dejan con los abuelos, ¿no? Las personas mayores de su familia. Y entonces no hay mano de obra, no hay fuerza de trabajo. Entonces estas personas regresan a sus pueblos natales porque sus papás se enferman y entonces tienen que cuidarlos. Y ahora observan sus condiciones y quieren hacer algo acerca de ello. Los juegos de los niños, eh, Egra, que les llaman así, o bamboo stilt, los, los zancos de bambú, por ejemplo, que llaman Egrang. Y, y entonces hacen todo tipo de acrobacia con estos zancos. Recobraron, estos juegos recobraron vida justo para em, despertar el interés en la cultura local. Y los papás y los abuelos llegaron y buscaron fuente de alimento para dar durante las actividades. Entonces ha sido ese despertar, ¿no? Ese despertar el interés en diferentes recetas tradicionales. Y entonces al reunirse empezaron a compartir sus ideas, a compartir sus conocimientos y no pensarlo a través de un negocio, como esas mentalidades transaccionales, como siempre buscando algo que vender. Esto empezó desde cosas pequeñas y empezó a crecer. Antes de la pandemia, obviamente todavía tenían los festivales nacionales de Legrand, de estos zancos, por ejemplo. En 2010 hubo un festival, pero fue muy sencillo. Nada más fue una caminata en esos zancos a través del pueblo y un poco de decoración y los niños hacen música, hacen música con cualquier objeto diario y los adultos serán los jueces para ver quién gana la competencia de los zancos. Y esto desde aquel entonces creció bastante para que se volviera un ícono de los pueblos. Y luego, más adelante, los pueblos construyeron escuelas para los abuelos, para que pudieran ser personas letradas. Cómo discutir y platicar de la equidad de género, por ejemplo, de la democracia popular. No como un término teórico, pero en sus propios términos. Cómo tomar decisiones para la comunidad, etcétera. Entonces, cuando los trabajadores inmigrantes regresaron a los pueblos, ya hay actividades para ellos para poder reintegrarse y para ser un lugar sostenible para ellos también. Entonces, como usan también estos graneros culturales como metáfora para también sostenerse y sostener la vida. Ese es el concepto de los bienes comunes a través de esta red social Jampung Nusantara. Así,
no solamente verlo como recursos de alimento, pero también recursos culturales y colectivos. Siempre hay también festividades, eso es muy importante. Siempre hay momentos muy joviales para festejar, bailes culturales, para celebrar. Entonces, también la idea de ir visitando otros kampungs para juntar, ¿no? Y ponerlos en contacto y hacer crecer esa red de kampungs, donde se pueden compartir sus experiencias, apoyando las actividades culturales de los aldeanos, etcétera, etcétera. Estos tipos de pueblos commoning, de bienes comunes, es, es, hay que tener mucho cuidado porque el gobierno también tiene ahí sus intereses. Hay algunos estados o instituciones e infraestructuras que vienen para apoyar también estas reconversiones de los pueblos, para gestionar su propio dinero. Es importante que cada pueblo pueda llegar a gestionar sus propios recursos económicos y que no estén esperando las infraestructuras de arriba para recibir dinero. Entonces, ahorita tienen sus propios fondos, sus propias formas de gestionarse económicamente, tienen sus propias autoridades. Entonces, ¿cuál es la ley de inversión de 2017? No, la ley de... Aquí es un ejemplo de un congreso de un pueblo que hubo en junio de 2020, o en un pueblo en centro de Java. Y lo hacen ellos mismos. Y publicaron 21 libros sobre esto. Y tuvieron webinar, festivales, hicieron declaraciones. Todo eso fue organizado por la misma red de los kampuns. Y aquí tenemos ejemplo de un taller sobre justo los graneros culturales de los kampuns. Entonces, están haciendo dibujos de cómo ven o cómo conocen los graneros culturales de sus propios kampuns. Y entonces platican lo que quisieran poner en sus graneros. ¿Qué tipo de recursos tienen? ¿Cuáles son los problemas que tienen que resolver? Lo, lo que sea que estén resguardando ahí, ¿cómo lo van a usar para sobrevivir y para redistribuirlo dentro del pueblo? Todas estas cosas lo platican en los talleres. Es una combinación de Estado, gobierno, universidades y Cancún. Es un proyecto transdisciplinario que trabajan en conjunto. Hace 3 años también me involucré en ese proceso de investigación transdisciplinario en Yakarta, en 5 campus de Yakarta. Tuvimos la Facultad de Medicina, la Facultad de Economía, de Ciencias Sociales, de Humanidades. Y los juntamos todos juntos
Y hablamos de de la sustentabilidad, la habitabilidad de los campuns. ¿Cómo podemos construir esta resiliencia de los campuns? Pues a través de los 5 campunes en Yakarta, dentro de esta zona que vemos en la mapa, hay 5 campunes ubicados ahí y haciendo investigaciones sobre la salubridad, la limpieza del agua y los desechos. Porque hay muchos problemas ahí. ¿Y cómo resolver esos problemas? Y cómo en cada campo construyen sus propias actividades para resolver estos problemas y avanzar en esta estructura existente. Hubo un experimento que ha sido hecho, eso sí es un proyecto del gobierno que que ha propuesto, que ha ofrecido su ayuda en diferentes barrios marginales y ha sido hecho por el gobierno y cómo el impacto de estos campuns, del modo de vida de los campuns, refleja dentro de la ciudad y para que ellos puedan sostenerse ellos mismos y en esta visión generar un mejor ambiente para vivir juntos. Ahí, por ejemplo, vemos en las paredes, hacer paredes verdes, cómo cambian zonas sencillas en recursos para, por ejemplo, acoger a visitantes o turistas. Esa es una zona donde hay mucha población china muy pobre porque solían vivir ahí en los alrededores, en las periferias, porque solían vivir en la periferia de las paredes coloniales en aquel entonces. Entonces estuvieron ahí construyendo su vida desde el periodo colonial. Entonces estos campones crearon, crearon un ambiente muy agradable, con actividades, como reconectar con otros campones para que puedan tener una estancia agradable ahí y una vida digna para estas poblaciones también chinas. Estos espacios de acogida eh, recibieron ya como otros visitantes de otros campones y así. Entonces, voy a concluir ahora. Lumbung budaya en Indonesia es un término para los bienes comunes de los campos. Es, es muy difícil de traducirlo, pero si dices granero cultural o granero, eso sí, todos lo entienden a través de los campos y de las comunidades. Y significa también cómo comparten todos esos recursos. Esto ya es existente en su mentalidad, en el marco de su memoria. Y vemos también cómo están entonces construyendo esa resiliencia. El proceso aquí es de arriba hacia abajo, combinado con una colaboración transdisciplinaria entre los estados, los gobiernos locales, las universidades y los activistas de los campuns.
Es justo esa colaboración transdisciplinaria que acabamos de hablar. Y los medios, las redes sociales les sirvieron mucho como plataforma para conectar los kampuns a través de Indonesia. Es como un ecosistema. El proceso no es tan fácil, es claramente complejo, porque a veces las iniciativas están rehusadas por los estados o las autoridades locales o por la élite política. Indonesia es un país muy diverso. Hay más de 100 poblaciones étnicas distintas. Tenemos cristianos, hindús, Bali, toda esa zona. La mayoría ahí son hindús. En otras islas hay muchísimos católicos. Es una población muy diversa. Y cada kampung, algunos kampungs son homogéneos, pero hay otros, los kampungs urbanos, son muy diversos. En zonas rurales, algunos sí son más homogéneos. Por ejemplo, en Calimán, en Borneo, hay una falta, hay muchos inmigrantes que van a Java. Entonces ahí vemos un movimiento entre los javaníes. Pero los problemas de políticas de identidades en las políticas nacionales, siempre usamos este término de políticas de identidades para unirse, para juntarse. Eso obviamente hace resonancia a un nivel de base y también genera algunas tensiones, obviamente. Estos kampungs tampoco están fuera de estas tensiones, también les toca. También hay muchas leyes que están apoyando, subsidiando los cambios de los kampungs, pero a veces hay estas tensiones entre diferentes administraciones. Es muy difícil de gestionar esto y de coordinar las diferentes instituciones una entre la otra. Y genera mucha confusión en la población de los kampungs. Los kampungs también están atrapados en la lógica neoliberal también, por la industrialización. Muchos van a vivir afuera. ¿Y cómo llegar a negociar todas estas fuerzas políticas y las fuerzas culturales a través de este tema? Puede ser que a lo mejor toquemos este tema más adelante. Hay- También hay un momento, una energía que está ahí. Está altamente moderado, articulado. Es esa intersección de fuerzas que empuja en conjunto este activismo cultural. Y hay esta esperanza también, mucho optimismo que ha sido materializado fuera de este momento. Cultural activism. And there is a hope also. Y también hay una esperanza de que a través de esta actividad podamos
interferir en las áreas que no han estado subyugadas completamente por la estructura neoliberal. Por supuesto que están dentro de esa estructura, pero hay algunas baches, algunas áreas en donde todavía tenemos un espacio para maniobrar. Tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto. Por ejemplo, para mantener esta mentalidad transaccional, para mantenerla lejos, me refiero, para balancear esa mentalidad con el espíritu comunal. Entonces, no se trata de revertir el paradigma neoliberal, sino negociar con este para fortalecer la resiliencia comunitaria. También tenemos que enfocarnos en una colaboración sur-sur, porque la comunidad está en todos lados y podemos empezar a tejer estas redes para una colaboración regional. Bueno, este sería entonces el fin de mi presentación y ahora voy a escuchar cualquier tipo de comentario que tengan y podemos seguir con el debate. Muchas gracias.